Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda parte. Como muchos sabrán, nunca logré hacer la segunda parte de la serie para no dormir, pero esta es la segunda parte. Escucharon bien, la segunda. Comencemos. Lo haré con mi voz ya que el loquendo no me va muy bien. Bueno, seguramente esto ya lo saben, pero igual, comencemos. La cosa que acecha en los campos. Fue solamente hace algunas semanas, cuando los bultos de paja al anochecer se alejaban de mi casa. Cada vez que me despertaba, los bultos se encontraban algunos metros más lejos de donde se encontraban. Asumí que eran bromistas sin nada mejor que hacer. Así fue, entonces lo ignoré. En pocos días, los bultos de paja se encontraban más allá de los límites de la granja. Ya estaba enojado de los jueguitos. Pues así, decidí colocarlos en su lugar. Me tomó mucho tiempo acomodarlos donde estaban. A la mañana siguiente encontré a todos mis caballos decapitados. El olor fue lo que me despertó. No había ningún rastro de sus cabezas. Pasé el resto del día limpiando este desastre y enterrando los restos. Fue entonces cuando me di cuenta que los bultos de paja regresaron al lugar donde estaban el día anterior. Esta vez los dejé en el mismo lugar. Esa misma noche me senté en mi coche con la escopeta en la mano y una taza de café para poder quedarme despierto toda la noche. Me senté por horas mirando el campo para ver quién era el bromista. Finalmente me estaba quedando dormido y en ese momento escuché los árboles del bosque agitarse y estremecerse. Salgo del coche con mi corazón latiendo muy fuerte y con mi escopeta al frente para poder atrapar al bromista. Fue entonces cuando una criatura se me acercó lentamente hacia mí. No logré distinguir la silueta de la criatura. La criatura no notaba que yo me encontraba cerca de ella. Tenía unos 2 metros de altura y tenía unos delgados y piernas. Esa cosa era muy fuerte, ya que la vi cargando un bulto de paja encima y lo acomodaba cuidadosamente en el suelo. Vi trabajar a la criatura durante toda la noche. Me tomó tiempo tomar coraje para salir de mi coche. Saliendo de mi coche, noté que la criatura miraba hacia mi casa. Ya casi saliendo el sol, la criatura se alejó rápidamente hacia el bosque. Me metí a mi casa lo más rápido posible. Ese día no pude dormir. Al otro día noté que los bultos de paja formaban un círculo alrededor de mi casa. Los bultos de paja formaban una frontera y parecía que la criatura quería mandarme un mensaje. Los bultos no se movieron durante toda la semana. Estuve tratando de descifrar qué significado tomaban los bultos de paja alrededor de mi casa. Asesinar mis caballos fue solamente una amenaza. La criatura sabía que me asustaría. Escuché el ruido de un coche trabajando cerca de mi granja y me dio un golpe de vacío. Planteaba abandonar la granja desde que vi a la cosa. Se podría decir criatura, pero no podría irme a pie, porque la cosa me atacaría como atacó a mis caballos. Al llegar al coche que se aproximaba, lo tomaría sin importar quién fuera. Lo saltaría si fuera necesario. Le hice señal al coche, pero en unos minutos e incluso segundos, la bestia se lanzó al auto y destrozó el coche, mientras que el conductor gritaba, y fue ahí cuando la criatura mató al conductor. Vi cómo se me acercaba lentamente y yo debía volver lo más rápido posible a mi casa. Cuando logré entrar a mi casa, miro por la ventana y veo a la criatura volviendo hacia los bosques. De repente entendí el mensaje que la criatura trataba de mandarme. Era esclavo de ella. Los bultos de paja constituían un límite de donde yo podía ir. Y aquí estoy, esclavo de la criatura. En estos últimos días estaba pensando cómo esa cosa aplastaba a ese hombre. Si cruzo las fronteras, probablemente me haga lo mismo. Estuve pensando durante esos últimos días cómo escapar, pero sé que la criatura está ahí, acechando, esperando para poder atraparme. ¿Y qué les ha parecido, amigos? ¿Os gusta, eh? Vale, y como llevamos apenas 4 minutos,
Pues creo que podré poner otro. Claro que sí. ¿Cómo no? El siguiente se llama El sótano. Me encontraba solo en casa por el fin de semana, trabajando, mientras que mi familia había salido de vacaciones. Eran cerca de las 2 de la mañana y me desvelaba viendo una película de terror en la oscuridad de mi sótano. Tenía la intención de realmente asustarme y ver qué tanto miedo podría resistir, aunque sabiendo que estaba seguro en mi hogar. Fue entonces cuando escuché el ruido de pisadas en el piso de arriba. Este era una molestia frecuente, ya que mi familia, cuando estaba en casa, pasaban por el pasillo principal y a un lado de la puerta del sótano escuchaba sus pisadas. En esta ocasión, ¿ves? El miedo me abordó al instante que percibí el sonido. Mi reflejo fue apagar inmediatamente el televisor. Quienquiera que fuese, alcanzaba a ver ninguna luz. Escuché la perilla de la puerta del sótano girar y la puerta abrirse, en lo que permanecía inmóvil en la oscuridad absoluta. Me moví muy lentamente para no emitir ningún sonido y me posicioné detrás de nuestro gran televisor. Mientras me acercaba a él, centímetro a centímetro, noté horrorizado que solo conservaba un débil brillo. Escuché pisadas bajando por las alfombras, pero ruidosas escaleras. Me congelé en mi escondite, escuchando por varios largos minutos. No hay nada. ¿Pudo el intruso ver el ruido del televisor o se había desvanecido a tiempo? Se encontraba de pie en la más dura oscuridad intentando escucharme. Me pareció quedarme ahí en completo silencio por un interminable periodo de tiempo. Mi pánico comenzó a desvanecerse y ya no podía pensar con mayor claridad. ¿Realmente había escuchado un intruso? El sótano estaba tan increíblemente callado que el silencio en sí comenzaba a herir mis oídos. De haber un intruso, aún permanecía en el sótano, puesto que las escaleras crujen, la perilla rechina y no fue capaz de evitar el ruido de sus pisadas en ningún momento antes de llegar aquí. Empecé a correr mi cabeza, tratando de pasar el tiempo, mientras caía de mi boca sobre la alfombra. Saliva. No me arriesgaría a delatar mi presencia tragando. Conté hasta 60 segundos. 2 veces. 3. 30 veces. 70. Para entonces mi miedo se había ido. Estaba más confundido que otra cosa. Estimé que había pasado por más de 2 horas en la oscuridad y aún no escuchaba nada. De haber un intruso, nada de esto tenía sentido. Finalmente decidí que tenía que moverme. Si no hacía nada, el sol saldría eventualmente y brillaría a través de pequeñas ventanas del sótano. Peor aún, comenzaba a oler algo horrible y empalagoso. Lentamente, siempre muy lentamente, gateé hacia las escaleras apoyándome en la pared. Si alguien estaba parado en la oscuridad, debía ser capaz de rodearlo y luego huir a través de las escaleras. Mientras tanto, el hedor se hacía más fuerte. Justo llegaba a las escaleras hubo un gran estrépito, como de algo cayendo o colapsando sobre el suelo. Fue en ese momento que me precipité hacia las escaleras, corriendo hacia la puerta del sótano. Y mi completamente abierta puerta principal, ahora seguro de que alguien estaba en mi casa, llamé a la policía con mi teléfono celular y observé desde mi hogar de la distancia. La policía llegó, revisaron el interior de la casa y luego volvieron para interrogarme con un semblante severo. Habían encontrado un cuerpo en la casa, mi anciano vecino, quien pareció haber muerto de un ataque al corazón. Sus sospechas eran que yo tuve que haber dejado la puerta principal sin seguro y él debió recorrer mi casa mientras moría, buscando ayuda. Al principio me sentí pésimo, creyendo que me había escondido en la oscuridad de un pobre viejo que literalmente moría a metros de distancia. Luego se me ocurrió, ¿qué diablos había sido ese sonido fuerte cayendo? Eso último me hizo correr despavorido hacia las escaleras
que fuera de la casa. Pregunté a la policía y me lo confirmaron. La puerta trasera de mi casa había sido forzada. Junto a ella encontraron las huellas ladiosas de pies descalzos. De alguna forma, por alguna razón, nunca conoceré. Había alguien más en el sótano con nosotros, silencioso, esperando y escuchando en la oscuridad sobre el cadáver fresco del anciano. ¿Y qué os ha parecido, chicos? ¿O no que estas historias son realmente para no dormir? De hecho, hasta me he asustado yo mismo. Bueno, ojalá que os haya gustado. Y, como no, hasta la otra.